Y listo, ya está grabándose para que puedan revisarla más adelante o sus compañeras o compañeras que no pudieron ingresar a esta sesión puedan revisarla también más adelante. Entonces, reproducción celular, específicamente ciclo celular, es el tema que corresponde a esta semana. Última semana de tema, como les comentaba. Ya en las siguientes semanas vamos a dedicarnos a dar repasos generales a todos los temas vistos. Si hay algún tema en específico que se les complique, que tengan muchas dudas, que no haya quedado claro, les pido por favor me lo mencionen para volver a retomarlo. No pasa nada. Si tenemos que ver un tema completo porque no le entendí nada, maestro, estoy bien revuelto, no supe nada de ese tema, lo volvemos a revisar. Es la ventaja de tener estas 2 semanas. Realmente una semana del programa está dedicado al repaso. Yo trato de aún así adelantarme un poquito más para tener 2 semanas completitas. Entonces, continuando, reproducción celular. Sabemos que todos los seres vivos necesitamos, o como parte de las características de los seres vivos, tenemos la reproducción, es decir, nos permite perpetuar la especie, nos permite compartir nuestros genes, es decir, que exista esa diversidad genética entre los individuos, y los organismos utilizamos la división celular. Es el mecanismo que utilizamos para la reproducción o para el crecimiento del individuo. Son cosas distintas la cuestión de crecimiento. Cuando nosotros crecemos, nosotros somos seres pluricelulares, multicelulares, y cuando nosotros crecemos, nuestras células se están multiplicando, es decir, están pues sí, aumentando en número. Cuando hablamos de un organismo unicelular, el crecimiento es únicamente en volumen. Cuando hablamos de un organismo multicelular o pluricelular, hablamos de cantidad. Entonces, nuestras células se van a estar multiplicando, van a estar haciendo que nuestros tejidos, recordemos que tenemos las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas. Entonces, las células van a estar reproduciéndose, van a estar aumentando en número para hacer crecer nuestros tejidos, para recuperarnos de alguna herida, de algún daño, o simplemente para recuperar lo que ocurre normalmente con todo ser vivo, es decir, la muerte celular. Nuestras células están muriendo a cada rato, se están muriendo, se están dañando porque ya están viejas, porque hubo algo que les hizo daño, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Pues tiene que seguir aumentando el número de células para recuperar esas células que mueren. Es algo normal, es algo que pasa, por ejemplo, en nuestra piel. ¿Cuántas veces no vemos que de repente tenemos en la piel algún pues sí, algún pedazo de piel muerta que se nos está, como se llama comúnmente, descarapelando, que se está despellejando, vaya? Entonces, eso es porque las células también de nuestra epidermis, pues mueren y se regeneran, y más bien son suplidas por otras. Entonces, los seres vivos utilizamos esta acción de la reproducción, es decir, de la división celular, para poder perpetuar la especie, y también pues para poder crecer y tener la continuidad en la vida. La reproducción celular específicamente se encuentra dentro de los múltiples procesos que tiene la célula en su interior. Esta le permite regenerarse. A partir de una célula madre se originan dos células, proceso conocido como eh, mediante el proceso conocido como la mitosis. Esto le permite regenerar tejidos, nuestro crecimiento corporal, o simplemente poder reemplazar día a día todas aquellas células que se van muriendo. Entonces, la célula madre o célula totipotencial son aquellas que van a estar
diferenciándose en las células específicas que nuestro cuerpo necesita, ya sean neuronas como las del sistema nervioso central o periférico, células del tejido cardíaco, las células de la sangre. Cuando tenemos una cortada en nuestra piel, que empezamos a sangrar, pues no quiere decir que nos vayamos a desangrar, que vayamos a perder toda la sangre, pero puede haber en ocasiones un sangrado considerable. Entonces, pues, ¿qué pasa con esas células? ¿Qué pasa con esa sangre que se perdió y que contenían todas las células sanguíneas? Pues tienen que reponerse. Células de nuestro hígado, de nuestro estómago, de los epitelios, de todas partes de nuestro cuerpo necesitan ser regeneradas. Isela. Profe, no entendí. ¿En nuestra sangre tenemos células? Así es. En nuestra sangre tenemos células, por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos blancos, bueno, los eritrocitos que son los glóbulos rojos. Tenemos plaquetas también que se encargan, por ejemplo, cuando nosotros nos dañamos la piel y que algún vasito sanguíneo también fue dañado. Las plaquetas son células que se encargan de formar ese tapón, de estar sanando esa parte de la piel que fue dañada. Entonces, sí, en nuestra sangre tenemos células. De nada. Entonces, la reproducción celular en sí es la división de las células que el organismo realiza para estar perpetuando la especie. Los organismos utilizan las células sexuales o gametos que al fusionarse, es decir, al juntarse el gameto femenino con el masculino, van a dar origen a un nuevo organismo. Los gametos en nosotros los mamíferos pues son los espermatozoides y los óvulos, en el caso del hombre y la mujer respectivamente. ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción celular? En eucariotas, es decir, en organismos que tienen células con núcleo verdadero, como ya sabemos que son los animales, las plantas, los protozoarios, entre otros, la reproducción se lleva a cabo por fisión binaria, es decir, una célula se va a partir, por así decirlo, se va a partir en dos, se va a dividir en dos células iguales. Digamos que esta célula que vemos aquí, voy a poner la presentación. Aquí está. Entonces, esta célula que vemos aquí, en algún momento va a crecer, va a llegar a un punto en que va a estar, digámoslo así, madura y va a dividirse. Va a comenzar a replicar todo su material genético, sus organelos, va a estar creciendo al doble, digámoslo, para después separarse, partirse en dos células que van a ser idénticas. A esto se le llama fisión binaria. Cuando hablamos de las células procariotas, hablamos de dos tipos de reproducción. Cuando hablamos de células sexuales, se lleva a cabo por meiosis. Y cuando hablamos de células somáticas, hablamos de la mitosis. ¿En qué va a variar? Ahorita vamos a ver, pero específicamente o así muy claro en el número de células que se originan. En una salen 2 células y en otra salen 4. ¿Cómo se lleva a cabo la división o la reproducción? Bueno, todo esto tiene un ciclo y es llamado ciclo celular. Este es un mecanismo cíclico, es decir, se está llevando a cabo una y otra y otra y otra vez. Y esto le permite aumentar el número de células. A partir de esas células logran una especialización y una funcionalidad concreta. Por ejemplo, las células de nuestro hígado. Las células de nuestro hígado pues son células especializadas, son células que tienen una función en específico y estas células pues se necesitan estar regenerando, no solamente por ser el hígado, todos los demás órganos también lo necesitan, pero el punto es que, bueno, estas células pues se especializan. ¿Y cómo se va a originar una célula
especializada, pues a partir de una célula que previamente ya estaba especializada. Es decir, las células de nuestro hígado van a estar generando células del hígado, digámoslo así. Las células de nuestro estómago, pues van a estar multiplicándose en células de nuestro estómago, es decir, van a estar multiplicándose en células igualmente especializadas. El ciclo celular es una secuencia de sucesos que conduce primeramente al crecimiento de la célula y posteriormente a la división en células hijas. La célula necesita primero crecer, necesita tener el doble de mitocondrias, el doble de aparatos de Golgi, de ribosomas, etcétera. Es decir, necesita prepararse para formar dos células iguales. Y hay 4 etapas, por así decirlo, sí, vamos a llamarle etapas, en las cuales, 4 fases, vaya, en las cuales se lleva a cabo esta reproducción celular o este ciclo celular. Tenemos la fase G1, que es la de crecimiento, y aquí es donde se prepara la célula, aquí es donde empieza a crecer, aquí es donde empieza a duplicar sus organelos, a duplicar el DNA, se prepara para que el DNA se duplique, porque sabemos que cada célula necesita tener su DNA. Una vez que pasa la G1, la fase G1, entra a la fase S. En esta fase S se lleva a cabo la replicación del DNA, es decir, se duplica aquí ya por completo. Aquí ya tenemos entonces el doble de organelos, el doble casi del volumen de las células, es decir, crece. Aquí tenemos ya el doble del DNA. En la fase G2 se lleva a cabo la preparación para la mitosis, es decir, hay un segundo crecimiento de preparación para que se lleve a cabo ya el proceso así específicamente de la separación. Dentro de la fase M, que es la siguiente, tenemos 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la interfase, que serían de la etapa o sí, de la etapa G1, pasando por la S y hasta la G2, tenemos que la G1 es el primer intervalo o periodo de síntesis de ADN. Aquí comienza la duplicación. En la fase S se lleva a cabo la síntesis de ADN, es decir, aquí ya se duplica. En la G2 es un periodo postsíntesis de ADN en el cual la célula se va a estar preparando, es decir, va a dejar de estar haciendo todo lo demás que hacía para enfocarse únicamente en su división. Entonces, G1 tenemos un crecimiento y duplicación de organelos, es decir, mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, retículos, etcétera. En la fase S se lleva a cabo la duplicación del ADN y de los centriolos. Recordemos que los centriolos son estos que vemos aquí al ladito del núcleo, que nos van a ayudar a la división. Ahorita vamos a ver cómo. La fase G2, aquí comienzan a formarse los microtúbulos responsables de la división celular y a sintetizar proteínas necesarias para la mitosis. Es decir, aquí la célula ya se prepara para entrar en una fase de división. Cuando hablamos de células haploides, es decir, que nos referimos a una célula u organismo que solo tiene un único conjunto de cromosomas. Por ejemplo, pueden ser los gametos, que sería un ejemplo, espermatozoides y óvulo. Cuando hablamos de células diploides, hablamos de di como 2. Así es que la mayoría de las células animales o las células de las plantas son diploides. En buena parte son diploides porque tienen un cromosoma de la madre y uno del padre.
lo que les hace diploides. Las células haploides solo tienen un juego de cromosomas y la mayoría de las veces son denominadas células sexuales, ya sean óvulos o espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa cuando una bacteria quiere multiplicarse, cuando quiere dividirse? Recordemos que las bacterias son asexuales, es decir, tienen una reproducción sin necesidad de conjuntarse con un organismo de otra, pues vaya, no tienen un género, no hay hembras o machos en las bacterias, simplemente pues existen y están ahí, no hay una diferenciación sexual. ¿Qué hacen? Pues se van a dividir. Si necesito más individuos como yo y no tengo una reproducción sexual, pues yo me voy a dividir para generar otro individuo idéntico a mí. Entonces se lleva a cabo los mismos pasos: la replicación del ADN, la segmentación de cromosomas y la citocinesis, que es cuando la célula se parte en dos para dar origen a células idénticas a la madre. Es decir, estas células que vemos aquí abajito son idénticas en cuanto a la carga genética, en apariencia, en tamaño, en funciones, a la célula que les dio origen. ¿Qué hacemos nosotros los organismos pluricelulares? Bueno, realizamos mitosis o realizamos meiosis. Cuando hablamos de una mitosis, hablamos de una célula haploide que va a estar dividiéndose para formar dos células iguales. Es decir, vamos a hacer algo casi idéntico que en las bacterias, pero con una serie de pasos un poquito más complicados. Todo lo que es la interfase, la anafase, la telofase, la profase. Entonces, la mitosis va a dar origen a dos células, mientras que la meiosis va a dar origen a cuatro células. ¿Por qué? Porque tiene una doble división. Aquí nosotros tenemos la primer mitosis, bueno, la meiosis 1, que es una célula que se divide en dos. Pero luego estas dos células se van a dividir en otras dos. Aquí vemos esta flechita, aquí debería de haber otra flechita que esté señalando la división de esta célula también en dos y que esté originando cada una de ellas pues una célula también idéntica. Es decir, tendríamos una, dos, tres, cuatro células. Principal diferencia entre mitosis y meiosis: mitosis genera dos células y meiosis genera cuatro células. Dentro de las células que se generan en la meiosis regularmente están los gametos, es decir, las células sexuales, tanto masculina como femenina. Cuando estos gametos se unen, van a formar el cigoto, es decir, una célula que ya tiene la misma carga genética que las células de sus progenitores. Los gametos tienen la mitad, este tiene un medio de información y este tiene un medio de información. Cuando los gametos se unen, forman un cigoto que ya tiene, digámoslo así, un entero. Tiene toda la carga genética de un individuo. Vamos a ir a esta liga. Si les es posible, por favor, vamos a ingresar. Se los voy a dejar aquí en el chat para realizar un ejercicio. Está cortito. Y nos hace una serie de preguntas. Son 7 preguntitas que nos preguntan cuáles son las fases
o más bien que indiquemos en qué fase se encuentra la célula que nos está señalando aquí. En algunas vienen dibujos, en algunas otras vienen solamente la pregunta y opciones de respuesta. Entonces, si pueden responderla, por favor, y ahorita revisamos cuáles son las respuestas. Lograron ingresar todos a la aplicación. Es una página en línea, se llama EducaPlay, la plataforma. ¿Lograron ingresar todos? Sí, profe, pero tengo una duda. ¿Tengo Yo. que identificarme o solo le doy a comenzar? No, no, solamente comenzar. Es de Ah, acceso sin necesidad de registrarse. ok, ok.
Muy bien. ¿Cómo les fue? Bien, más o menos, regular. Digamos que esta es una evaluación, solamente sería una, eh, para ver antes de comenzar el tema de lleno, no tiene, bueno, para empezar, pues no tiene un valor en su calificación, es únicamente para que nos oriente, es una evaluación de recuperación, es decir, para ver cómo andamos en el tema. Muy bien, entonces, ¿les parece si revisamos algunas de las respuestas? Veo que 60, Mariana, está muy bien para no haber revisado aún el tema por completo. Está muy bien su calificación. Vamos a ver. Eh, Continuamos y ahorita realizamos otro test para ahora sí sacar el 100. Ok, entonces, una vez que se lleva a cabo la interfase, que es la preparación de la célula para su duplicación, la célula entra en la mitosis. La mitosis, vamos a ponerlo así, es el lapso o el momento o la fase en la cual la célula se va a dividir. Se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. Es decir, una célula en la cual los organismos eucarióticos son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales. Por lo tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente iguales. ¿Dónde comienza? En la interfase. La interfase se va a estar realizando la multiplicación en crecimiento. Cuando se entra la mitosis, el primer punto, la primera fase es la profase. Vamos a ponerle aquí para regresar a la presentación. Entonces, la primera fase sería la profase, ya hablando de la fase M o de la mitosis. En esta fase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Recordemos que el núcleo tiene una membrana. Cuando hablamos de la profase, esta membrana del núcleo va a estar desapareciendo, es decir, el núcleo ya no va a tener una membrana y los cromosomas van a estar condensados. Recordemos que nuestro cromosoma en el nucleolo y en el núcleo es como una maraña de estambre. Entonces, ¿qué pasa en la profase? El cromosoma se va a estar condensando, es decir, se va a estar formando lo que conocemos como X y Y, los cromosomas XY, en esta forma que tienen características como si fuera una X. Entonces, una vez que pasa la profase, una vez que se condensan los cromosomas y ya no hay una pared o una membrana celular, se ingresa a la metafase, que sería la segunda. Aquí los cromosomas ya condensados se van a alinear en el centro, es decir, se van a disponer, si imaginamos como si fuera nuestro planeta, y digamos que aquí tenemos los polos, en el centro, que sería el ecuador, se disponen los cromosomas. Se van a alinear al centro de la célula, en la placa de la metafase, y las fibras del uso están unidos a estos. Es decir, estas fibras que salen de los centriolos van a estar uniéndose, van a estar, digamos, anclando a una parte del cromosoma. De un lado lo van a anclar y del otro también. Vemos que aquí lo van así como estar ganchando. Una vez que pasan esto, se entra a la anafase. Ay, perdón, ese es un 3. Aquí los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Las fibras del uso, estas que ya había enganchado acá al cromosoma, lo van a estirar para partirlo en dos. Es decir, vamos a tener dos células, bueno, hasta aquí vamos a estar partiendo la información genética a la mitad.
Una vez que se realiza esto, una vez que se partieron los cromosomas y se van a estar disponiendo hacia los polos, entramos a la fase 4, que es la telofase. Los cromosomas ya se encuentran cada uno, bueno, ya se encuentran de cada lado y son más difusos. La membrana nuclear vuelve a formarse y el citoplasma comienza a dividirse, es decir, la célula ya empieza a partirse, ya empieza a formar esta parte como si agarráramos un globo lleno de agua y le ponemos una liga así bien apretada. ¿Qué pasa? Se va ensanchando del centro, ¿verdad? Entonces, digamos que eso aparenta lo que está haciendo la célula, comienza a dividirse. Entonces, en la telofase, que es la fase número 4, a esta le sigue una quinta fase, que a veces se maneja como fuera de la fase M, a veces dentro, pero bueno, lo importante es saber que después de la telofase sigue la citocinesis. La citocinesis es la fase en la cual se forma la membrana nuclear, aparecen los nucleolos, los cromosomas se desenrollan en la cromatina y aparece este anillo contráctil, lo que les comentaba ahorita, como si fuera una liga que está apretando por el centro a un globo. Es un microfilamento de actina que se va a estar contrayendo para poder dividir la célula en dos. Entonces tenemos un surco de división, que es donde se está formando y se está contrayendo este anillo de actina. ¿Para qué? Para poder partir la célula en dos. Cuando hablamos de células animales, pues este anillo es el que va a estar formando o va a estar partiendo las células. Sin embargo, cuando hablamos de una célula vegetal, la citocinesis se lleva a cabo mediante el aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a estar secretando lo que vendrían siendo o lo que estaría formando los plasmodermos, vesículas y microtúbulos para estar formando este septo entre las dos células vegetales. Esto debido a que las células vegetales, bueno, ya sabemos que tiene cierta dureza, tiene una rigidez muy grande en comparación de las células animales y no es posible que se apriete como esta, como lo vemos aquí, sino más bien que se tiene que formar un tapón o sí, vaya, es un tapón eh, de la pared celular para dividir una célula de otra. Entonces, cuando hablamos de meiosis, esto que revisamos acá es la mitosis. La mitosis es la generación de dos células a partir de una. Cuando hablamos de la meiosis, estamos hablando de la generación de 4 células a partir de una. Esto es importante evolutivamente debido a que gracias a este proceso se lleva a cabo la recombinación genética. Sabemos que nosotros somos la mitad de nuestros genes los proporcionó nuestra madre, la otra mitad nuestro padre. Entonces tenemos esa diferencia de genes, esa variabilidad. Entonces, esta es su principal diferencia con la mitosis. En la meiosis, las células hijas son diferentes a las células madre y con la mitad de cromosomas. Esto se lleva a cabo mediante dos divisiones. La primera es en sí una división meiótica, la meiosis 1, y se diferencian los cromosomas, cada uno de ellos formados por dos cromatinas. Digamos que se lleva a cabo una mitosis con los pasos que vimos anteriormente. Sin embargo, hay una segunda división, es decir, una segunda división meiótica que no incluye la replicación del ADN. Es decir, el ADN ya no se va a multiplicar, ya no se va a estar dividiendo. Lo que se va a estar dividiendo va a ser las células. Cada una de ellas va a estar formando dos células hijas más. Entonces, en resumen, tenemos la mitosis en cuanto al número de cromosomas de las células hijas, es el mismo número de cromosomas.
Es decir, tenemos de una célula madre, se generan 2 células hijas con el mismo número de cromosomas. En la meiosis tenemos la mitad de cromosomas, porque de una sola se van a estar generando 2 y luego de esas 2 se van a estar generando otras 2. Vamos a estar partiendo una mitad en otras 2 mitades. Las células hijas idénticas a la madre, en cuanto hablamos a la, perdón, encontrar el cursor, en cuanto hablamos de la mitosis, las células hijas son idénticas a la madre en cuanto a apariencia, en cuanto a cantidad genética, y la meiosis no, las células hijas no son idénticas debido a que se produce la recombinación genética. Estas células, digamos que estos son óvulos, van a estar buscando unirse con, sería un poquito feo el espermatozoide ese, vamos a hacer otro. Entonces, estos óvulos van a estar uniéndose con un espermatozoide que tiene la otra mitad de la carga genética. Entonces, es así como se va a llevar a cabo la recombinación genética. Por último, en la mitosis, pues se generan 2 células hijas y en la meiosis 4 células hijas. Estas son las 3 principales diferencias entre mitosis y meiosis. Una es para tener una mayor cantidad de células, es decir, para el crecimiento, y la otra es para poder tener la recombinación genética, es decir, para la reproducción. ¿Alguna duda hasta aquí? Por ahora no. Ok. 57. Bueno, esta está bien. También les voy a dejar un ejercicio más para que lo hagan si quieren más adelantito, si tienen oportunidad. Es un crucigrama. Esta plataforma es muy interesante porque nos enseña con base a juegos. Entonces, pueden buscar de algún tema en específico y de química, geografía, física, etcétera. Entonces yo les comparto este otro, es un crucigrama. Cuando tengan tiempo pueden hacerlo si así gustan y pueden buscar otros juegos de temas específicos en esta plataforma. Entonces, bueno, con esto terminamos este tema. Como les comentaba, era o sería el último tema de tema nuevo. La próxima semana vamos a dedicarnos a dar un repaso. Les pido por favor para la próxima semana, si hay algún tema en el cual tengan duda, me avisan, me informan el próximo jueves y el jueves que sigue, antes del examen, yo les preparo un repaso de esos temas y los volvemos a ver sin ningún problema. A lo mejor ya un poquito más corto, ya no nos aventamos la hora, los 40 minutos, pero sí vemos así de forma más específica cuáles son las dudas que puedan tener. Entonces, ¿hay alguna duda, comentarios acerca del tema de hoy? Sobre la clase de hoy no, pero entonces la próxima duda es como un repaso en general. Así es, O la nos próxima clase, adelantamos. perdón. Sí, no se preocupe. Nos adelantamos una semana. Vaya, terminamos los temas una semana antes. La próxima semana tenemos un repaso general. Les pido que ustedes traigan sus dudas o traigan los temas con los que más, digamos, se les complica a lo mejor uno en específico, para yo prepararles una clase y ver a lo mejor más específico algún punto de esos temas. Y que para el día del examen ustedes vayan así al 100% para sacar puro 100. Bien, entonces, si no hay más dudas, comentarios, yo quedo atento a las tareas de esta semana.
como les comento, ya únicamente está pendiente la tarea de la semana en curso. Yo me encargo de responderla. Y pues bueno, la cuestión de las tareas de puntos extra. Los puntos extra es para todos. Todos tienen acceso a esa tarea. Si ustedes deciden hacerla, puntos extra no está de más. Creo que cuando somos estudiantes, un puntito, 2 puntitos de más, no nos sobra a nadie. Entonces, pues la invitación es que la hagan, es libre. Si ustedes no la hacen, no les afecta nada. Si ustedes la hacen, les puede beneficiar con algunos puntos, como se llama la tarea, puntos extra. La actividad de recuperación, esa tarea, esa actividad sí es específicamente más que nada para quienes no presentaron el examen parcial. Si ustedes presentaron el examen parcial y me entregaron todas las tareas o no les falta más de 4 tareas, es decir, de las, digamos, 8 tareas que llevamos, ustedes entregaron 6, entregaron 4, entregaron 5, es decir, no les faltan más de 4 tareas, no puedo yo revisar su actividad de recuperación porque no entran dentro del criterio. Tiene que ser alguien que entregó a lo mejor una tarea nada más, 2 tareas, que entregó 3 tareas así y ya hasta ahí se quedó, o que no presentó el examen parcial. Entonces, pues bueno, quedo atento a sus actividades de puntos extra, a las actividades de esta semana, y ya si conforme vayan subiendo, yo esa misma semana reviso y queda ahí ya su calificación completita, para que no tengan más dudas en cuanto a sus evaluaciones. Si no hay más, me despido, cuídense mucho, casi fin de semana. Hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia en cuanto a esta cuestión del COVID. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense muchísimo, nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Bonita noche. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, profe.